capítulo 8, versículos 31 al 38. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos ha dado, Señor, esta noche de estar en su casa una vez más. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que sea usted, Señor, tomando el control de mi vida a través del Espíritu Santo, Señor, para que a esta hora, bendito Señor, no se hable nada que no sea sagrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Bien, habla la palabra de nuestro Dios que la verdad os hará libre. Amén. Y donde hay libertad, allí está, ¿verdad? Amén. El Espíritu de Dios. Así es que de eso quiere libertarnos, del pecado. Amén. Porque muchos, incluso los judíos que estaban aquí, le dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos, siempre hemos sido libres. Pero ¿libres en qué, verdad? En las cosas que hacían ellos a su forma, o en lo que Cristo quería enseñarles, que en quién estaba la verdad. Por eso más adelante dice por ahí, ¿verdad?, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, por eso ahora Cristo viene enseñándole a los judíos. Ahí dice, ¿verdad?, que estaba Jesús hablando a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que no creían. Porque Él venía a anunciarles que venía de parte de Dios, pero no le creyeron. Incluso ellos le decían de que eran hijos de Dios también. Si ustedes ven, allí en el versículo 41 le dicen, o en el, esperemos del 40 por allí, pero ahora dice: procurad matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis, dice, las obras de vuestros padres. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora Jesús le dice en el 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió, ¿verdad? Así es que ahí está anunciando de que Él viene hablando lo que ha visto hacer al Padre. No es invento de Él, no son palabras de Él. Amén. Él viene hablando con el poder y la autoridad de Dios. Y por eso es que a ellos no les parecía, porque ellos decían de que se hacía pasar por Dios. Y por eso lo crucificaron. Pero Él viene aclarándoles todo eso, ¿verdad? Que el que es de Dios hace las cosas de Dios. Por eso ellos le dicen ahí en el 39, y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Y Abraham no trataría de matar. Entonces, cuando usted conoce a Dios, no trata de hacer el mal, no trata de fallarle a aquel para el cual usted le está hablando. Cuando usted habla de Dios, es porque usted ha conocido a Dios. Amén. Y no va a hacer otras cosas que no sean de Dios. Amén. Entonces, por eso es que Jesús les dice: ¿verdad? Yo quiero libertarlos, yo quiero darles libertad.
pero esa libertad que los hace libres espiritualmente, ¿verdad? No la libertad física que es la que ellos veían. Por eso le decían, nosotros nunca hemos sido esclavos, ni hemos estado presos. Porque los que están presos son los que necesitan libertad, según ellos. Pensando en la libertad física, pensando en las cosas materiales. Pero cuando en realidad conocemos a Cristo, no podemos estar haciendo y pensando en las cosas materiales más que Cristo. De eso es lo que Cristo le viene a hablar esta vez a los judíos, a decirles que la verdad los va a libertar. Si conocen la verdad, si conocieran a Cristo, Él los libertaría. Pero como ellos no le creyeron, ellos van a seguir siendo esclavos, van a seguir esperando a su Mesías. Entonces por eso que dice ahí, ¿verdad? Que la verdad os hará libre. Y hiciéramos ahí, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Vaya, ahí está hablando a los que habían creído. Amén. Pero que no le habían conocido. Solo le creyeron lo que Él decía, pero no le conocieron. Por eso dice ahí, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces eran judíos creyentes. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente. Ahí está, ¿verdad? Que no eran discípulos de Él. O sea, ellos habían creído, pero no le seguían, no le creían. Cuando uno es discípulo, sigue hasta aprender lo más que puede de su maestro. Amén. Ese es lo que es un discípulo, el que aprende del maestro, de su profesor. ¿Por qué? Porque sabe que le está enseñando la verdad. Entonces, por eso es que dice ahí que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué les decía Jesús así? Porque no permanecían. Porque ellos hoy estaban con Jesús, pero le creían, pero después cuando Él ya no estaba, se les olvidaba. Incluso los discípulos, ahí estaban y muchos no le conocían. Por eso es que Tomás fue el que le dijo, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Y andando con Jesús. Y explicándole a Jesús de que Él venía del Padre. Entonces, muchos pueden creer, pero no han nacido de nuevo. No tienen esa fe de poder decir, este hombre es digno de toda confianza. ¿Por qué? Porque no han creído lo suficiente. Esa fe no ha sido fundamentada. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Que esa fe permanezca. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, Él quiere que cada uno de nosotros no desmayemos. No fallemos. No nos quedemos. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde va a ser necesaria esa fe. Amén. Así como pasó con los discípulos. Que cuando Cristo murió, ellos perdieron la fe. Y cada uno de ellos dice que se fue a su antiguo oficio, que era ser pecador. Pero se acordaron cuando Jesús les dijo de que Él iba a resucitar al tercer día y que lo esperaran en Galilea. Que allá les iba a enviar o a investir de poder. Y es por eso que dice, hayan hecho, ¿verdad? 1:8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí les dijo que le esperaran, que allí se iba a manifestar. Entonces por eso les está diciendo, permanezcan. Si permanecieren en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. ¿Por qué? Porque la palabra los va a hacer recordar que son discípulos de Cristo. Amén. Entonces por eso es que cada uno de nosotros no se nos debe, ¿verdad?, de olvidar de leer la palabra. ¿Por qué? Porque allí nos habla Dios. Amén. Porque allí nos llenamos de fe, nos llenamos de esperanza, de amor y todas las enseñanzas que Cristo vino a hacer a esta tierra. Entonces por eso que les dice allí, si permanecéis o permaneciereis en mi palabra, hermanos de Dios, tenemos que permanecer. Amén. No tenemos que desmayar. ¿Por qué? Porque si desmayamos, ¿quién se va a alegrar es el enemigo? Amén. Y como nosotros no queremos darle ese gusto, ¿verdad? Amén. Nosotros queremos que llore el enemigo. Eso es lo que queremos hacer, hacerlo llorar, pero con la fe, no con lo que hacemos, porque a veces le da risa a él.
Cuando te dicen que tienen fe y mira cómo están de Es afligidos. cierto. Entonces, por eso es que dice, permanezcan en mi palabra, que yo no lo voy a dejar, porque Dios nos ha prometido eso, ¿verdad? Que nunca nos va a dejar. Entonces, por eso que dice allí de que si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos no se me quedan. Los discípulos luchan. No pierden esa batalla porque no pierden la esperanza de que con ellos va un vencedor, que es Cristo Jesús, el que lucha por nosotros la batalla. Amén. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí está, ¿verdad? Que la palabra de Dios es verdad. Porque eso es lo que les dice, permanezcan en mi palabra. Eso es lo que les dice. Si permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, cuando estén permaneciendo en la palabra, entonces dice, conoceréis la verdad. Entonces, ¿cuándo es que usted aprende más? Cuando está seguido constantemente leyendo la palabra, asistiendo a sus cultos, orándole a Dios, por discernimiento espiritual. Porque el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para que esa palabra pueda ser entendida. Entonces, por eso que le dice, permanezcan, entonces van a ser mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos somos libres, hermano? Amén. Pero en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, amén. Porque quien nos hizo libres, su palabra, su poder, su sangre nos libertó. ¿De dónde nos libertó? Del pecado. Entonces, los judíos esperaban una libertad física. ¿Por qué? Porque ellos eran oprimidos por los romanos. Los romanos siempre han dominado al pueblo de Israel y casi al mundo. Por eso que ahí está la sede, ¿verdad?, del Papa. Y el Papa domina el mundo con su religión. Entonces, les dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si usted y yo queremos seguir siendo libres, tenemos que permanecer. Amén. Tenemos que conocer la verdad. Sí, amén. Porque eso nos va a hacer libres. Eso nos va a apartar de las mentiras del enemigo. Porque es la verdad. Y por eso es que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué tengo que hacer? Permanecer. Incluso allá en Juan 15:7, si permanecéis en mí, pedid todo lo que os será hecho. Entonces hay que permanecer por las promesas que Dios nos da. Aquí nos está prometiendo que si permanecieres en mis palabras, conocerás la verdad. Amén. Y la verdad los puede ser libres. Entonces, el que conoce la verdad, no anda en mentira. Porque la mentira no es de Dios. Aquí dice, ahí mismo le estábamos leyendo, dice de que vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús. Ahí en el 44, no lo leímos, leámoslo ahora. Sí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla. Mentira de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla el diablo? Mentira. Mentira. ¿Y para qué? Para beneficio de él. O sea, ¿por qué? Porque él se cree un Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús está. Yo no vengo hablando de mí. ¿Por qué? Porque el orgullo, la mentira, hacen que uno hable de uno. ¿Por qué? Porque usted sabe que no anda en nada. Y que por eso no le creen lo que anda hablando. Amén. Pero así es el diablo. Por eso dice que es padre de toda mentira. Y que el que habla mentira es hijo del diablo. Por eso Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Eso es lo que les dijo. ¿Por qué? Porque quieren matarme. Y el diablo ha sido homicida desde el principio. Sí, amén. Entonces, ¿quién va a procurar hacer el mal? No un hijo de Dios. No. Entonces, el que anda en pecado quiere seguir esclavizado por el diablo, porque el diablo no lo suelta. Así es. Pero usted y yo, que queremos ser libres en Cristo, pero tenemos que permanecer en la palabra. Amén. De eso se trata, de que usted y yo luchemos, que no abandonemos la palabra, que no abandonemos a Cristo, que no los apartemos, sino permanezcamos. Amén.
Porque solo el que permanece es el que alcanza. El que persevera, dice la palabra, hasta el fin. Ese será salvo. Entonces hay que perseverar, hay que luchar. ¿Pero qué? Con Cristo a nuestro lado. ¿Por qué? Porque solo así vamos a estar más que seguros de que cuando Cristo venga, nosotros luchamos y permanecimos hasta el último día. Amén. Entonces, por eso hay que perseverar. Entonces dice ahí, en el 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Vaya, entonces, ¿cómo ven ellos ahí? Están viendo con sus ojos carnales, no con sus ojos espirituales. Porque ellos no alcanzan a discernir lo que Cristo les quiere decir. Que conozcan su palabra, que conozcan su poder, que conozcan su espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. Amén. Porque Jesús no va a venir a hablar mentira. Jesús siempre habla la verdad. Y si Él dice que viene del Padre es porque deja bien. Pero ellos no le creyeron, ¿verdad? Por eso que le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces ellos nunca se han considerado esclavos de nadie, mas sí fueron esclavos. Amén. Primero de Egipto. Allá estuvieron esclavos por más de 430 años. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Y fueron esclavos de Faraón, de los egipcios. Porque ellos los tenían oprimidos. Y entonces dice ahí que jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Y quién los libertó de Egipto? El poder de Dios. Entonces sí fueron esclavos. Por eso que Jesús les dice, ustedes mentira. Son hijos del diablo. Porque ellos están diciendo, somos hijos de Abraham y los hijos de Abraham hemos recibido la palabra. ¿Por qué? Porque ellos con la palabra se creían superior a los demás. Pero en sus hechos era otra cosa. ¿Por qué? Porque no entendían o no abrían los ojos espirituales. Lo que Jesús quería decirles. Se necesitaba el discernimiento, pero ellos tenían ese ver. Amén. Y por eso que no entendían y por eso le dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? Claro, aquí todo el mundo puede decir, sí, somos libres, porque aquí andamos libres. Pero ¿libres en qué? Para el mundo. Para hacer la voluntad del mundo o la del enemigo. Porque si fueran libres en Cristo, ellos perseveraran, buscaran de Dios. No se enojaran que les hablara de Cristo. Pero como no son libres, sino que son libres para el mundo, para el enemigo. Entonces, ¿quién los tiene a ellos? El enemigo. Y no los suelta. Y él les hace creer, ustedes son libres. ¿Cómo van a creer que van a ser libres si ya son libres? Muchas veces así creemos. No, somos libres. Aquí somos libres de hacer lo que queramos. A mí no me importa lo que la gente diga. Ajá. Cabal, pero nos tiene que importar lo que Cristo dijo y vino a hacer y cómo debemos de comportarnos. Entonces, eso es lo que pensaban, pero pensaban humanamente. Eso recordémonos y pongámonos ahí atentos de que Dios quiere que abramos los ojos espirituales. Amén. Porque solo así vamos a poder entender y tener o entrar en esa libertad que Él dice que quiere que seamos libres, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está, ¿verdad? Esa es la libertad que Cristo quería dar. Que se apartaran del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado los domina. Amén. Y el que es dominado por el pecado no es libre. Pero aquel que busca quitar el pecado por medio de Cristo, ese conoce la verdad. Ese puede llegar a ser libre. Gloria a Dios. Ese puede tener esa libertad. Y aunque esté en una cárcel, si conoce a Cristo, Él lo va a libertar. Puede estar encerrado físicamente, pero su vida y su corazón y su espíritu están libres para Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque así decía el apóstol Pablo. Están libres. Sí, correcto. Ellos se sienten bien porque saben que allí han conocido la verdad. Y quizás saliendo de allí vuelvan a estar presos.
pero presos Y en, hay otros que tal vez han estado libres aquí afuera y están presos y presos en pero su saben que pecado. pero el que han andado en los caminos de Dios saben que con un propósito de mayorito más libre. Correcto, así es, pero ellos siguen presos en su corazón, en el pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo no los ha soltado. Entonces, pero aquí dice que Jesús le respondió, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y cuántos pecamos? Todos. Eso dice Romanos, ¿verdad? Sí. Por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la dávida de Dios Es vida es vida de la abundancia. y eterna. Amén. Así que eso es lo que Dios da. Quiere hacerlos libres para que tengamos esa vida eterna. Porque sin esa libertad en Cristo no somos libres. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esclavos del pecado. Y de eso quiere apartarnos y por eso les está aclarando ahí que ustedes dicen que son libres, pero siguen cometiendo pecado. Y uno de esos es que me quieren matarles, ¿verdad? Sí. Entonces les dice, aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces, muchas veces decimos que conocemos a Cristo, pero seguimos esclavizados. Sí, ayúdame. ¿Por qué? Porque nos domina las cosas del mundo. Las cosas que no deberíamos de hacer, eso hacemos. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque lo domina. Entonces, como no queremos que nos domine, sigamos permaneciendo en Cristo. Porque solo permaneciendo podemos llegar a ser verdaderamente libres. Amén. Entonces dice el versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y está verdad que el esclavo, en aquel tiempo había una ley que al 7º año le podían dar libertad. Entonces se va de la casa. Pero el hijo sigue ahí. Eso es lo que está diciendo. Entonces Jesús va a seguir. ¿Por qué? Porque Él tiene vida eterna. Amén. Porque su reino es eterno. Entonces no pasa, no cambia. Él sigue siendo el rey. Allá cantaba Vicente, ¿verdad? Yo sigo siendo, pero ya murió. Ajá. Entonces, pero Cristo no. El reino de Cristo sí permanece porque Cristo sigue vivo. Ay. Y si nosotros queremos permanecer con Cristo, allí tenemos que buscarlo. Tenemos que seguirle. Tenemos que permanecer. No olvidarnos de que Él es el que nos ha libertado. De que Él tiene la vida eterna para nosotros, ¿verdad? Por eso que dice ahí de que el esclavo se va de la casa, pero el hijo permanece ahí, ¿verdad? Amén. Por eso dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que dice el 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice el hijo? Porque el hijo es el que tiene el reino, que Dios le dio el reino. Amén. Y lo envió a tener ese poder, esa autoridad. Entonces, por eso es que dice ahí, así que, está diciendo, así tiene que ser, que si el Hijo los libertare, van a ser libres. Como esos esclavos que a los 7 años son libres. Porque el Hijo de Dios nos libertó. Así es. Somos libres por pura misericordia. Amén. Porque Él permitió que usted y yo le conociéramos. ¿Para qué? Para permanecer en Él. Eso dice allí, ¿verdad? Que si Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. Se dice el 37, que soy descendiente de Abraham, pero procuras matarme. Ahí está, entonces siguen en el pecado. Porque Abraham no mataría al Hijo de Dios. Entonces por eso le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuras matarme. Porque mis palabras, ¿qué pasa? No caben en ellos, dice allí, ¿verdad? Porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Dice. Ajá, no hayan cabida. ¿Por qué? Porque ellos piensan diferente. Amén. Porque ellos sienten envidia de poder. Y no creen que Él sea el Hijo de Dios. No pueden permanecer. Y como si no quieren permanecer, ¿cómo van a dejar que Él los liberte? Amén. Sí. No pueden. ¿Por qué? Porque la palabra no puede entrar a donde no se le abre la puerta. No permitimos nosotros. Entonces, ¿cuándo va a entrar la palabra? Cuando usted le abra la puerta. Amén. Cuando usted quiera permanecer en Él. Cuando usted quiera ser libre. Pero libre en Cristo. Libre para Dios. Entonces, por eso dice ahí,
Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, hermanos, nosotros no permitamos que la palabra se retire de nosotros. No cerremos la puerta a la palabra, sino las puertas de nuestros corazones, de nuestro espíritu, tienen que estar abiertas para Cristo. Amén. Cuando estamos dispuestos a escuchar su voz, a clamarle, a orarle en todo momento, allí va a entrar en nuestros corazones esa voz de Dios, la que Él siempre ha querido hablarnos. Y en todo tiempo, en todo momento. Amén. Estemos durmiendo, estemos despiertos, Él siempre ha querido hablar. Siempre quiere hablar. ¿Por qué? Porque siempre usa algo para hablar. Amén. Entonces, por eso que dice allí de que, porque mi palabra no haya cabida en nosotros, y en nosotros siempre habrá cabida. Si nosotros le permitimos, si nosotros le abrimos la puerta. Porque usted y yo hemos abierto la puerta para que Cristo reine en nuestra vida. O sea, por eso es que se dice esa palabra de Apocalipsis 3:20, que he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una comunión, eso es lo que él dice. Entonces, si usted y yo tenemos esa comunión con Dios, jamás nos vamos a apartar de su palabra, jamás le vamos a cerrar la puerta para que no haya cabida a la palabra. No, siempre para Dios tenemos que tener esa disposición de tener esa puerta abierta para que Él venga y hable y permanezca y haya libertad de Cristo para nosotros. Amén. Porque Él es el que nos hace libres, ¿verdad? Terminemos en el 38. Yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y les está diciendo Jesús, ¿quién es su Padre? Si su padre fuera Abraham, hicieran como Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe, dice Hebreo. Tenía fe, le creía a Dios. Y entonces ellos, si son hijos de Abraham, ¿cómo es que quieren matarlo? Eso es lo que dice Iba. Son hijos de Abraham, ¿y por qué procuran matarme? Si Abraham no haría eso, dice. Entonces es bien contradictorio que ellos digan, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Dios. ¿Por qué procuran matarme? Le dice. Usted y yo no vamos a pensar en eso. ¿Por qué? Porque oímos la voz de Dios. Amén. Y Jesús dice que yo lo que mi Padre me envía, eso hago. Lo que mi Padre habla, eso hago. Sí, amén. Pero ellos dicen, me preocupan o me procuráis matar. Porque mi palabra no haya cabida. Porque lo que les dice no les agrada. Porque la palabra de Dios no agrada a todos. Amén, así es. Porque el que anda pecado no le gusta que le señalen la palabra. Porque el pecado sale a la luz. Y eso es lo que dice Juan ahí mismo 3. Veamos ahí, terminamos ahí en 3:17 o 18 ahí. Dice, veamos del 19. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. ¿Va? Es lo que dice, reprendida. Entonces, por eso no vienen a la luz, porque no quieren que les descubran el pecado en que andan. Eso es lo que pasa con aquellos que no creen. Amén. Que no abren la puerta, que no quieren abrir sus ojos para ver la luz verdadera, la luz de Cristo, que es la que nos hace ver, nos hace sentir, nos hace conocer el camino. Amén. Por eso les dice, y conoceréis la verdad, si permanecéis en mi palabra. Pero ¿quién nos hace conocer eso? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Así es que, hermanos, la palabra ahí ha estado, ¿verdad? Que la gloria sea para nuestro Dios que nos permitió este momento. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esa palabra que Él nos permitió.